ahora vamos a conversar con Andrés Giordano, el diputado independiente. Bueno, fue un cupo frente amplista y queremos hablar con Andrés. ¿Cómo está, diputado? Muchas gracias por conectarse con nosotros. Sabemos que está en Valparaíso y queríamos preguntarle, antes de entrar al tema que nos convoca, es qué opina de esto, ¿no? De esta propuesta, de la propuesta del presidente, de este pacto fiscal, de la respuesta de la UDI, etcétera, y qué va a pasar en el Congreso que usted bien conoce. Y bueno, aprovecho de saludarles a todos. Me hubiese gustado estar presencialmente como en otras ocasiones, pero Ya bueno, estamos vendrá. con actividad No se va legislativa el día de hoy, así no que es se va a librar importante de estar aquí nosotros. también. No se va a librar de nosotros. Vamos a tenerlo acá. No lo sé, y no quisiera, y no quisiera. Pero bueno, sí, efectivamente, nos parece que es una buena noticia que se insista en esto, que además lo relevante detrás, ¿no? A pesar de que uno lamenta que cada vez los objetivos o las proyecciones se van alejando del compromiso inicial, pero que eso en realidad dice relación también con la situación que tenemos en este Congreso, muy fragmentado, un Congreso además bastante beligerante, donde pareciera que a ratos los sectores de oposición que se declararon en algún momento una oposición constructiva en realidad son bien obstruccionistas y por lo tanto no quieren que ninguna de las reformas más estructurales que se han comprometido avancen con fuerza, ¿no? A mí me toca verlo directo en la reforma de pensiones, para la cual es fundamental que exista un nuevo pacto fiscal, porque si no, no existen ingresos permanentes para financiar el aumento a la PGU. Entonces, bueno, es una buena noticia, pero lo vemos con moderado optimismo, como dijo en algún momento la ministra del Trabajo a propósito del debate previsional, porque efectivamente vemos esta actitud de ciertos sectores que a veces pueden tener una mayoría circunstancial que está mucho más parecido a tratar de hacer un gallito permanente con el gobierno que avanzar en algunos consensos que permitan también hacerse cargo de los problemas sociales. O sea, como que acá de repente la derecha se olvidó que hubo una revuelta social, como que se reescribió la historia y parece que nunca hubiesen habido problemas que atender y compromisos que cumplir. Y varios sectores, cuando fracasó el proceso constituyente anterior, de hecho comprometieron un Estado social y democrático de derecho, un Estado de bienestar, y hasta el día de hoy la verdad que más allá de esas palabras, uno ve acciones que van en el sentido contrario. Bueno, a ver, antes de pasar al tema, ya que usted opinó, voy a aprovecharme. Entonces, bueno, ¿y qué pasa entonces con la participación ciudadana? Porque si se avanzó con la gente en la calle, ¿qué habrá que hacer? Mira, la pregunta tiene su respuesta escondida, pero porque en el fondo es, bueno, prometieron cuando estaban con la gente exigiendo actividades o decisiones, digo, para un Estado de bienestar, para un Estado social y democrático de derecho. Pero cuando esto se amainó, se olvidaron rápidamente. ¿No habrá que salir de nuevo a la calle acompañando al gobierno en este tipo de cosas? Sí, yo soy, bueno, tú sabes, además yo fui dirigente sindical muchos años y yo me curtí políticamente precisamente al calor de movilizaciones, desde las distintas revueltas estudiantiles hasta mi paso por el sindicalismo de más de una década. Y por lo tanto, yo creo absolutamente que los problemas políticos que hoy día se enfrentan y en general la posibilidad de avanzar en una agenda transformadora no se resuelve en esta institucionalidad. Si nosotros creemos que esto depende de la voluntad solo de un gobierno, de un presidente o de algún grupo de parlamentarios que puedan defender esa idea, la verdad es que estamos muy equivocados y creo que ha quedado demostrado realmente que la falta de movilización, que tiene muchas causas desde los dolores propios de muchas organizaciones sociales que se involucraron en el proceso constituyente y que quedaron muy golpeadas con el resultado del 4 de septiembre, pero también la pandemia y un desgaste propio de épocas muy movilizadas en la revuelta social también, creo que obligan a repensar estrategias también desde los sectores organizados para empujar este tipo de reformas, este tipo de transformaciones. Y pueden haber diferencias con cómo se están llevando a cabo. Si yo creo que acá no se trata de que el movimiento social sea un movimiento oficialista, ¿no? Yo creo que cumplen un rol crítico, cumplen un rol de empuje, pero de un empuje contrario al que están proponiendo las fuerzas conservadoras, que básicamente hoy día no solo nos quieren mantener un status quo, sino que en algunas cosas quieren que derechamente se retroceda. Entonces, la necesidad de organizarse hoy día no es solo para avanzar, sino también para defenderse ante cosas que podrían ser verdaderos retrocesos y por lo tanto al menos desde nuestra diputación, lo que buscamos es también ser parte de esas articulaciones e intentar ayudar y, por cierto, ser una caja de resonancia para los movimientos sociales, lo que hemos intentado cumplir en este año 4 meses
que me ha tocado estar en el Parlamento. Se ha notado, diputado Giordano, que eso ha sido usted una de las personas que ha estado ahí en la calle, se le agradece. Vamos al tema que nos convocó, que usted fue parte de la Comisión Especial para la Irregularidad en el caso Kaiser, y las conclusiones que entregaron ayer, ¿no? Que fueron, por un lado, impresionantes, pero por otro lado, yo tengo la sensación, y esto es una sensación muy personal, que no tenía tanta novedad. ¿Me puede aclarar usted esto, diputado, porfa? Y si estoy equivocado, barra conmigo. No, no quisiéramos barrer con Daniel Stingo, como se le ocurre. A ver, mira, primero, como para volver atrás, esta es una comisión especial investigadora que realizamos por el incendio que ocurrió el 20 de octubre, al inicio de la revuelta social, en las ex bodegas de la empresa Kaiser en Renca. Es una de las comunas que a mí me toca representar en el Distrito 9 y es un hecho que ha marcado profundamente a la comunidad renquina, que ha gatillado también diversas articulaciones con organizaciones de derechos humanos y ha sido un tema pendiente, porque lo que nosotros nos topamos cuando llegué a ser representante en el Parlamento de Renca, que nos topábamos que había una causa penal donde no habían avances, ¿no? 3 años después de los hechos, 2 años y medio, existían un sinnúmero de diligencias que no se estaban llevando a cabo, y nosotros veíamos además con un montón de sospechas, precisamente por el rol que había tenido la prensa, Alejandra Matus, también Paola Dragnich de Telesur habían realizado diversos reportajes donde se evidenciaban que habían muchas interrogantes que no eran respondidas y también que había un trato bastante discriminatorio hacia estas familias, digamos, un prejuicio primero que se había armado desde el día 1 de este incendio, donde se señaló estas personas todas estaban saqueando y casi que murieron en su propia ley. Pero por otro lado, al no tener recursos, digamos, para hacerse cargo de una defensa, la verdad que la Fiscalía fue dilatando todas las cosas que básicamente habían sido solicitados en su calidad de querellantes, y uno se da cuenta que en realidad si esto hubiese ocurrido en una multitienda en la Dehesa o en Lo Barnechea, la verdad que el tratamiento hubiese sido muy distinto, probablemente mucho más expedito, pero acá había todo un estigma y una discriminación. Entonces, nos tocó presentar una comisión especial investigadora para analizar los actos de gobierno. Nos interesaba particularmente el Ministerio Público, Servicio Médico Legal, Carabineros, y ahí detectamos muchas irregularidades que de alguna u otra manera las había anunciado la prensa, otras las fuimos descubriendo en el camino, porque tuvimos muchas sesiones secretas, precisamente porque hay una causa penal en curso, entonces habían cosas que no se podían ventilar abiertamente, pero en lo concreto, estos 3 organismos de la persecución penal, básicamente, que son parte del brazo de la persecución penal, cometieron una serie de irregularidades gravísimas, ¿no? Faltas de protocolo, cuestiones que afectaron la dignidad de las familias, malos tratos, procedimientos mal realizados que al final terminan perjudicando también las posibilidades de avance de la querella, un sinnúmero de cuestiones que están en este informe y que nos llevan a ciertas recomendaciones. Las comisiones especiales investigadoras no reemplazan el Poder Judicial, nosotros no vamos a detectar un culpable, algunos nos hicimos alguna idea de qué fue lo que ocurrió, pero lo cierto es que en realidad ahí el proceso judicial sigue su curso y nosotros no suplantamos aquello. Lo que sí es, en virtud de las negligencias o de las acciones u omisiones que detectamos en estos organismos del Estado, que establecemos ciertas recomendaciones. Y en esas recomendaciones, una de ellas es establecer ciertos protocolos internacionales, que de hecho, una de las cosas que más se reclamaba, que no se aplicó el famoso protocolo de Minnesota para este caso en particular, a pesar de que fue solicitado permanentemente por las familias y por organizaciones de derechos humanos. Este es un protocolo internacional que básicamente le da mucho más detalle y procedimientos mucho más específicos y con acompañamiento de los familiares de las víctimas y con participación directa y abre también la gama de expertos que se involucran en el caso. Bueno, todo eso no se aplicó oportunamente, a pesar de que podían haber legítimas sospechas de que acá hubiese participación de terceros, incluso de terceros agentes del Estado, que fue algo que, si bien no logramos concluir, es una de las tesis que está ahí y que no ha sido tampoco descartada, ¿no? Y en el marco de la sesión incluso hubo antecedentes que vimos que, bueno, hacen dudar por lo menos que haya habido una participación en alguna de la cadena de los hechos que llevaron a la muerte a 5 personas. Pero además de eso, avanzamos en algo que fue fundamental y que solicitaban las familias en torno a todas estas dudas, propender al levantamiento de un sitio de memoria. De un sitio de memoria que sería el primer sitio de memoria si es declarado en democracia, que también es un hito importante y que va de la mano también con, creo yo, hacerse cargo de las distintas violaciones a los derechos humanos que han existido en democracia, pero particularmente a partir del estallido, y esto es un hecho además que, bueno, está al inicio de él. Entonces,
nos parece algo muy significativo, y lo que nos parece más significativo, a pesar de que, como digo, las comisiones especiales investigadoras no es que tengan muchas atribuciones más aparte de hacer este informe y enviarlo a los organismos correspondientes y establecer una declaratoria del poder legislativo, es que esto fue unánime. Logramos generar un convencimiento desde el Partido Comunista hasta el Partido Republicano con esto. Y no fue fácil porque eso requirió tener un diseño para la Comisión Especial Investigadora que nos fuera permitiendo ir descubriendo los detallitos que permitían visibilizar estas negligencias y estas acciones por parte del Estado. Entonces, yo lo único que valoro, además de que sea unánime, es que efectivamente, dada cómo se dio y cómo se fueron consolidando las opiniones de los participantes, que efectivamente hubo un convencimiento de que este informe, que reconoce todas estas falencias y violaciones a los derechos humanos, o potenciales violaciones a los derechos humanos, y que por tanto además incluso le recomienda, y esto también fue algo unánime, la creación de una institución especializada pública para defender víctimas penalmente, ¿no? Que es algo que también es una cuestión que apareció dentro del debate, como lo traumático y lo difícil que es para las personas comunes y corrientes llevar procesos penales de esta envergadura. Bueno, todas estas cosas quedaron en el informe y tuvieron ese grado de consenso, a pesar de que levantar la Comisión Especial Investigadora nos costó mucho, tuvimos que votarla 2 veces porque había mucha resistencia. Perdón que me haya extendido tanto. No, está bien. ¿Tú? Mire, diputado, entiendo y aplaudo los logros de ustedes en términos de generar esa transversalidad en la comisión investigadora. Pero acá hay que hacer una diferenciación entre una política pública que tiene efectos en términos de plata altisonante, ¿cierto? Que más allá de cómo se teje un acuerdo en el Congreso, con una política pública los resultados se dan porque empieza a funcionar. Y en eso la gente ve los resultados. En el caso de investigaciones, en el caso de memoria histórica, en el caso de tener que aprender y posteriormente decir nunca más, es muy importante el elemento publicitario, es muy importante el elemento de educación pública y popular acerca de los temas. Entonces, más allá de la transversalidad en el Congreso, tenemos de parte del Partido Socialista a la Paulina Bodanovich, senadora designada, diciendo que el error durante el estallido fue no levantar la voz. No levantar la voz, no para defender a las víctimas de la violación de derechos humanos. Ella está hablando de no levantar la voz en contra de los manifestantes. Entonces, ¿dónde está el aprendizaje de esto? Tenemos un gobierno que no ha logrado en ninguna forma avanzar con relato de reparación a las víctimas. Política pública se debate en el Congreso y ahí se queda estancado, pero en términos de las declaraciones de personas oficialistas como Paulina Bodanovich, parecemos más lejos que nunca en tener la transversalidad de esa condena. Sí, yo estoy de acuerdo y creo que en el oficialismo también se notan diferencias respecto de opiniones que han sido vertidas, particularmente por distintas vocerías del Partido Socialista, y se notan incluso adentro del mismo Partido también, Socialista. ¿no? Creo que... ¿Quién? La diputada Chicardini también dijo que no habíamos condenado la violencia. No estoy al tanto de esa cita, pero han habido otros comentarios muy desafortunados de exministros, diputados, etcétera. Estoy pensando en los comentarios de Osvaldo Andrade y varios otros comentarios que han aparecido, no sé, el senador Fidel Espinosa. Yo creo que no necesariamente reflejan incluso la visión que tienen al interior del propio partido, al menos en lo que me toca convivir a mí acá dentro del Congreso. No soy militante tampoco del Partido Socialista, así que no podría dar cuenta de eso, pero efectivamente hay sectores que se han hecho, que se han sumado a esta reescritura de la historia y a esta, básicamente, relativización de los hechos que ocurrieron en el marco de la revuelta social, con un componente que es básicamente todo lo contrario a lo que uno pensaría que tiene que ser la memoria histórica, sobre todo en un año tan importante como es este año, ¿no? 50 años de conmemoración del golpe cívico-militar, de la dictadura militar. Y por lo tanto, bueno, uno lamenta este tipo de citas. Efectivamente, la Comisión Especial Investigadora en torno a esto no va a definir una política pública, va a recomendar una política pública. Nosotros esperamos que se apruebe en sala, porque eso puede significar, por lo menos, tener el antecedente de que acá hubo un acuerdo de esta Cámara y de parte del Poder Legislativo. ¿Eso cambia las reglas del juego actualmente? No las cambian.
pero sí puede ser una herramienta para empujar esas transformaciones. Y nosotros sabemos que en el marco de este año van a ocurrir momentos muy complejos y muy tensos al interior de esta Cámara. Y tenemos que tener en consideración que además la primera vicepresidencia de la Cámara es Carmen Hertz, y le va a tocar, ¿no? Digamos, estar presidiendo el 11 de septiembre, probablemente le toque a ella. Entonces, bueno, se van a dar tensiones donde nosotros evidentemente estamos tratando de levantar este relato donde el nunca más es fundamental, donde la construcción y la recuperación de la memoria histórica es fundamental, y creemos que para eso también es importante no dejar en el aire estas disputas de lo que ocurrió en el 2019 en términos de relato, donde se ha pretendido instalar un nuevo relato de que acá hubo una ola de delincuencia y nada más. ¿No? Lo decía yo, diputada Sicardini, si bien tiendo a no negar a entender el malestar que se expresaba en las calles, pero siempre se puede actuar con más convicción y mayor fuerza contra los delitos, etcétera, etcétera, etcétera. Diputada Sicardini, ahí está, lo dijo ayer. Oiga, yo lo quiero llevar de nuevo al tema de la investigación. Usted dejó traslucir que tenía una idea de lo que había pasado. ¿Puede expresarla? ¿Su idea de lo que pasó expresamente? Lo que yo sí puedo decir, no puedo, digamos, entrar a aseverar. No, porque usted no es juez, lo tenemos claro. Lo que ocurrió. Pero hubo aristas que se ventilaron en la Comisión Especial Investigadora y que hasta el momento que cerramos, por lo menos, no habían sido propiamente abordadas por el Ministerio Público. Y eso a lo menos nos parece una cuestión que es fundamental, porque son líneas de investigación que además, ¿no? Incluso son parte de otros protocolos, los propios protocolos como internacionales que manejan bomberos, voy a poner un caso, la arista sobre el seguro privado en contra de incendios que cobró la empresa Kaiser, ¿no? Que fue una arista que apareció además como no investigada por el Ministerio Público directamente no nos entregaron mayor información porque la verdad que fue algo que no se abordó, y sabemos que es un seguro multimillonario de miles de millones, y eso se reveló además producto del reportaje de Alejandra Matus. Entonces, ahí hay una arista que es muy importante y que habla de la potencial participación de terceros. Recordemos que además este incendio, que no tiene causa explicada, nadie sabe cómo se originó, no está claro, el reportaje de Telesur además mostró en video, nosotros lo vimos, días después fueron a revisar el lugar, habían bidones de acelerante en el suelo. Y eso tampoco se perició, no hay un estudio de si hubo... Bueno, pero ¿qué hizo la Fiscalía entonces? ¿Qué ha hecho la Fiscalía en este caso? ¿Cómo van 3 años y la negligencia es enorme? Sí, lo que pasa es que, mira, parte tú de la idea de que nosotros, la primera anomalía que detectamos es que este fue un lugar que una vez que se quema y aparecen 5 personas muertas en su interior, no se cercó, no se resguardó, y durante todo el tiempo que ocurrió después, las personas podían entrar y salir, al punto que entraron un grupo de periodistas, que eran los de Telesur, ¿no? Paola Dragnich, Ítalo Retamal, que era el camarógrafo, y estuvieron ahí y encontraron restos orgánicos y pedazos de ropa de una de las víctimas, y eso se ve en un video. Evidentemente no hay un peritaje que lo certifique, pero por lo menos de una de las víctimas, porque ellos recogen un pedazo de bolsillo de pantalón que está adherido al suelo, con restos orgánicos, con una llave, con un pedazo de villa, y se lo llevan a una de las familias, y la llave hacía en el candado de la bicicleta de la víctima, ¿no? O sea, ese tipo de cosas, en un espacio abierto, no cercado, con tránsito permanente, provocó, o permitió más bien, que se produjera un segundo incendio. Esto fue el 20 de octubre, el día 12 de noviembre, y ahí hubo ya pérdida, pero absolutamente total. Entonces, son cuestiones que no se investigaron, que son, digamos, uno se pregunta, ¿por qué no se investigaron? Bueno, y ahí es donde nos aparece esta idea de que hubo un sesgo de confirmación por parte de varios actores que declararon desde el minuto 1 acá, saquearon, murieron en un incendio, se acabó, fin de la historia, no es mucho más la tesis en la que se avanzó, por lo menos de entrada. Y a nosotros nos pasó que cuando vimos que estaban todas estas series de diligencias entrampadas, se estaba solicitando la exhumación de 2 de los cuerpos, uno de ellos tenía un proyectil de bala que, según los informes del Servicio Médico Legal, había ocurrido pocas horas antes de su muerte, ¿no? Y había otro, el cuerpo de Diocho Osorio, que era el menor, era un chico de 17 años, tenía fracturas en sus costillas que habían sido cuestionadas por parte de un equipo externo que era ECHAF, el equipo chileno de antropología forense, que había cuestionado los resultados o los hallazgos del Servicio Médico Legal, primero porque eran muy expuestos, pero segundo porque además le atribuía ciertas fracturas al fuego que ellos decían no son compatibles con el tipo de fracturas que genera el fuego, y es más, y ahí aparecía una arista
que no se ha investigado hasta donde nosotros sabemos, por lo menos a la fecha del cierre, y que también es muy importante dentro de estas teorías que yo te decía que aparecieron en el marco de la Comisión Especial Investigadora, que es que podían ser atribuibles a un, digamos, un elemento balístico no letal, ¿no? Algún elemento, balas de goma, por ejemplo, que sabemos se utilizaron en ese momento. Es una teoría que lamentablemente no ha sido estudiada, pero efectivamente es la razón por la que estos dos cuerpos se exhuman. Pero ojo, todas estas diligencias que se fueron realizando no estaban dentro de las prioridades de Fiscalía hasta que aparece la Comisión Especial Investigadora. Entonces, más allá del resultado al que nosotros llegamos, ya este informe, ya estas recomendaciones que pueden tomarse o no, pero que nos parece son muy relevantes también para el propio caso y para las querellantes y para acciones posteriores que a lo mejor no digan relación con la querella penal, sino con otras acciones en el marco de los derechos humanos. Me imagino que probablemente esto pueda llegar a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Acá hay un informe que también da cuenta un poco de lo que ellos han tenido como familias que vivir. Pero más allá de ese resultado, efectivamente esto nos permitió avanzar y generar, ¿no?, una conciencia respecto de estas cuestiones que son absolutamente graves y que cuestionan también cuál es la verdadera garantía del acceso a justicia que puede tener uno cuando la billetera no es grande y realmente lo que uno ve es que hay dos justicias, pues una para pobres y otra para ricos, y eso es una situación que se ha quedado absolutamente evidenciada durante el transcurso de toda esta Comisión Especial Investigadora. Jenny. Lo que pasa es que es impresionante porque somos un país tan herido en donde se hace justicia o medianamente después de tantos años venimos, o sea, todavía no cerramos la herida de un golpe de Estado y ahora hay que abrir esto y yo me imagino que es un momento pero preciso, el dolor de las familias, eso me gustaría como consultarle, diputado, tuvieron la oportunidad de conversar con ellos. Y eso es muy terrible, ¿no? Como quedar en esta cosa media ambigua, que tú tienes una idea, uno conoce a yo como madre, creo que, bueno, a Daniel le debe pasar, uno conoce a su hijo, ¿no? Pero independiente de eso, como que no exista algo concreto, algo real. ¿Qué fue lo que sucedió? Como para poder estar tranquilo. Sí. Sí, bueno, yo creo que ese ha sido en general también como el motivo principal por el que quisimos intentar generar un espacio distinto donde las familias sí pudieran sentirse escuchadas, porque es básicamente lo primero que nos topamos cuando las conocimos, que en realidad se habían sentido prejuzgadas por el Ministerio Público, por Carabineros, maltratadas en distintos momentos de su participación en la querella. Esto es algo que además te lo comentaban incluso sus abogados representantes, el Ministerio Público. Habían elementos de la carpeta investigativa que no los recibieron hasta después de la Comisión Especial Investigadora. O sea, no pudieron ni siquiera acceder a toda la documentación para que ellos pudieran ejercer sus derechos en el marco de la querella que tenían presentada. O sea, hay una serie de cuestiones que creo yo que iniciaron esta idea. Nuestra intención fue, bueno, ¿cómo ayudamos a estas familias? ¿Cómo generamos desde el Estado algún grado de participación en esta idea que nosotros siempre la discutimos en términos teóricos, esto de verdad, justicia, reparación, garantías de no repetición? Pero ¿cómo lo llevamos esto a la práctica? Porque estas familias no tienen lo primero, ¿no? No tienen verdad, no saben, todavía no lo saben, qué es lo que pasó finalmente con sus seres queridos. Entonces, lejos de eso puede estar la justicia, lejos de eso puede estar la reparación. Enhorabuena, nosotros atendidos todos los detalles de la investigación y las cuestiones que tuvimos a la vista, algunas de ellas de verdad no las puedo mencionar porque, bueno, son parte de esas comisiones secretas, pero que quedara en nuestra recomendación el levantamiento del memorial y que además, no solo considerando los resultados y lo que ya se ha tenido a la vista, actos de reparación, que eso haya sido transversal, a mí al menos me parece destacable, ¿no? Podría haber contado con los votos en contra de algunas personas de oposición y sin embargo los tuvo a favor, pero ya las familias, el hecho de que más allá de este resultado y de esta recomendación y de lo que pueda ocurrir de aquí en adelante, el hecho de que la Comisión Especial Investigadora haya gatillado un antes y un después en cómo el Ministerio Público, en cómo las instituciones del Estado se estaban relacionando con las familias, eso ha sido algo que también ha sido muy agradecido y ha sido muy reconocido y creo que es parte de lo más valorado. A partir de la Comisión Especial Investigadora se volvió a echar a andar el caso y han podido de una u otra manera ir teniendo los grados de participación que esperaban tener, ¿no? Y el Ministerio Público efectivamente cambió la conducta, se exhumaron los cuerpos, se empezaron a realizar una serie de diligencias pendientes, pero tú te das cuenta que si no hubiese habido una presión política, muy probablemente esto no hubiese ocurrido. Entonces, las familias tienen este dolor, tienen mucha fuerza, tienen mucha convicción, han empujado esto con todo de sí, está toda la familia involucrada,
pero particularmente las mujeres, como suele ocurrir en estos casos, han sido quienes han liderado y han empujado la búsqueda de verdad, de justicia, de reparación. Y ahí nosotros hemos establecido una relación que yo calificaría de muy bonita, muy fraterna, donde además hemos podido lograr que ellas sean escuchadas. Estuvieron el día que acordamos el informe final también, estuvieron con nosotras, con nuestra diputación en un punto de prensa y con otros parlamentarios y parlamentarias, así que creo que hemos podido hacer algo, ¿no? Que marque un antes y un después. Efectivamente, esto no se acaba acá, nosotros vamos a seguir acompañando a los familiares en todo lo que viene, estamos muy comprometidos también con el sitio de memoria y hemos estado en conversaciones con diversas autoridades para que eso avance, y por cierto seguimos ahí disponibles, es parte también de lo que hemos comprometido y tenemos la convicción que en este año tan importante es uno de los hechos sobre los que vale la pena también ahondar, precisamente si lo que buscamos es recuperar la memoria histórica. Diputado Andrés Giordano, le agradecemos mucho haber estado esta mañana con nosotros, aclarador, y también la actitud que tuvo esa comisión y usted en especial respecto de las familiares. Así que, bueno, seguiremos estando comunicados con usted, algunas veces allá, algunas veces acá. Muchas gracias, muchas gracias por estar ahí. Les mando un abrazo al estrés. Nos vemos próximamente. Creemos en la democracia y en los derechos humanos. Somos independientes de los poderes fácticos. Llevamos más de 3 años generando contenido y periodismo interpretativo. Queremos una sociedad más justa, con derechos y economía sostenible. Le damos voz a los que importan. Hablamos de lo que nadie habla. Hazte parte de la comunidad de los que sobran ingresando a nuestro sitio www.lavozdelosquesobran.cl y participa del periodismo y la información independiente. Independiente de verdad.